se encuentra con nosotros nuestra directora Laura Martínez. Doña Laura, muy buenos días. Adelante. Sí, 7 de la mañana, gracias compañeras. Estamos en las afueras, en una de las terrazas de la Asamblea Legislativa, que ha sido el escenario de las protestas nacionales en contra de la reforma fiscal del sector, de los trabajadores del sector público en particular. Y hoy será un día clave porque habrá otra vez movilización de las organizaciones gremiales hacia la Asamblea Legislativa desde el Parque Central hasta el Congreso, como decía. E igualmente hoy es un día clave porque va a haber una especie de diálogo preliminar en el cual va a estar mediando la Iglesia. Ya escuchábamos a un representante de la Iglesia Católica que va a ser la mediadora. La Iglesia ha tenido algún acercamiento también en torno al tema de las propuestas de reforma fiscal, como lo pudimos apreciar en el mensaje del 1 de mayo por parte de Monseñor José Rafael Quirós. Y él va a ser el protagonista de esa mesa también de diálogo en esta tarde, sería a las 3 de la tarde en la Casa Arzobispal. Pues bien, por supuesto, también la presión se mantendrá aquí, como decíamos, en el Congreso, y nos encontramos con diputados, porque ayer Liberación Nacional dijo que estaría de acuerdo en que se discuta y que se regrese la propuesta sobre el proyecto de reforma fiscal. El PAC lo avaló. Y bueno, aquí están algunos de los diputados que son parte, por supuesto, son protagonistas de lo que vaya a acontecer con el proyecto. Me acompañan entonces Víctor Morales Mora del Partido Acción Ciudadana y también Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana. Pronto se estarán integrando otro de los legisladores. Invitamos a Liberación Nacional, pero nos dijo que no podía participar esta mañana, porque era muy importante también, sobre todo por la conferencia de prensa donde anunciaron ello. También la diputada Frangi Nicolás tuvo un papel protagónico ayer en su reunión con la cúpula sindical. Así que bueno, ¿cuál es el futuro? Don Pedro Muñoz, don Víctor Morales, ustedes decían, interesante, previo a esta transmisión, que Liberación llega y hace la propuesta para que el proyecto sea analizado tal cual como está, ¿verdad? Es tal cual como está. Se analice y se le puedan integrar mociones que presenten los sectores sociales, que son los que están peleando y pidiendo cambios. ¿Qué nos dice Víctor Morales con su posición sobre el partido, del Partido Acción Ciudadana, y después don Pedro Muñoz por parte del Partido Unidad Social Cristiana? Sí, muy buenos días, muchas gracias, doña Laura, un gusto participar con usted y con don Pedro en este programa. Bueno, ciertamente el día de ayer el expediente 20.580 inició una etapa importante, que es agotada la fase de comisión, llega a plenario y la primera acción es determinar cuántas mociones de las que fueron rechazadas en la fase de comisión se presentan para efectos de ser conocidas y votadas en el plenario, ya no por 9 diputados y diputadas en una comisión, sino por los 57 diputados y diputadas. Bueno, esa fase terminó el día de ayer. Al final se recibieron 373 mociones que deben ser ahora objeto de una resolución de la presidencia de la Asamblea Legislativa definiendo a partir de un conjunto de criterios cuáles se admiten, y a partir de ahí el proceso avanza. Ahora, eso significa que el proyecto se queda tal cual está. Sí, claro. A ver, de acuerdo con el procedimiento legislativo, las posibilidades de variación del texto que hoy tenemos en el plenario están en el marco en función de esas 373 mociones. Es que estamos en la etapa de la presentación de mociones para reiteración. O sea, son mociones que fueron presentadas, pero se rechazaron en comisión y se reiteran para su conocimiento en el plenario. Entonces, y su aprobación. Sí, su aprobación o rechazo en el plenario. Exacto. Entonces, en términos de incidir, de modificar el texto, estará en función, de acuerdo con el procedimiento del 208 bis con que estamos manejando este texto, de esas 373 mociones. Ahora, en términos también de lo que pasó ayer, estamos en el marco de
de un movimiento de huelga, para mí innecesario e injustificado. Creo que siempre habían posibilidades de diálogo, pero bueno, el movimiento sindical se fue a un movimiento de huelga, y más allá de eso, creo que aquí se ha pasado a las vías de hecho y ha habido acciones. Pero eso siempre pasa en todas las huelgas, don Víctor, y usted ha sido ministro de Trabajo. Sí, pero los niveles de boicot económico, los niveles a que se ha llegado ayer, como el tema del oleoducto y estas cosas, me parece que ya se ha ido mucho más allá de lo que es una huelga, que han habido muchas en Costa Rica y siempre se resuelven por la vía de la negociación. Pero bueno, lo importante es que ayer, en los términos en que usted lo planteó, ciertamente se abre un canal de diálogo, y por otra parte, la fracción del Partido Liberación plantea el que se valoren mecanismos de pausa dentro del procedimiento. No profundizó ni detalló, pero en la línea de darle campo, de darle espacio a que un proceso de diálogo fructifique, avance, se desarrolle, a nosotros nos parece que está bien que dentro de ese procedimiento pueda buscarse un mecanismo para desacelerar, dijo en la tarde el jefe de fracción de Restauración, pues que no vayamos tan rápido, sino que se pueda ir un poquito más despacio. ¿Se trata de no ir tan rápido, Pedro Muñoz, o se trata del Partido Unidad Social Cristiana, o se trata de hacer cambios dentro de la posibilidad de reiterar mociones? Y estamos hablando de cambios que ayer, que usted estuvo con nosotros en esa transmisión, Restauración planteaba en el tema de la canasta básica, Walter Muñoz planteaba en el tema de los medicamentos, usted planteaba en el tema del enganche. Es decir, no es solo una pausa, ¿o me equivoco? Vea, doña Laura, creo que estamos viendo mal el fenómeno. ¿Por qué? Porque usted acaba de explicar lo que están planteando los partidos políticos. Correcto. Pero verdaderamente la huelga no es un tema de los partidos políticos, no, sino que es un tema de los sindicatos. Y la pregunta es, ¿por qué están en huelga los sindicatos? Los sindicatos no están en huelga porque están en contra de la reforma fiscal. Ellos están en huelga porque están en contra de las reformas al empleo público. Eso es lo que los costarricenses tenemos que entender. Pero perdón, don Pedro Muñoz, los gremios trajeron aquí una propuesta de 36 puntos, y esa propuesta de 36 puntos que no toca nada en torno al tema del empleo público, en eso es cierto. La otra parte que sí toca es en todas las reformas a la renta, y que ustedes no han querido tocar. No, vea, voy a continuar con el tema del empleo público. Perfecto. Ayer estuve revisando, y yo la invito a que lo revise, por ejemplo, las mociones que presentó Villalta. Hay como 40... José María Villalta, exactamente, hay como 40 mociones de empleo público. Por supuesto que los sindicatos no van a decir así expresamente que lo que les duele, donde les duele el zapato, donde les chima el zapato, es en el tema de empleo público. Por eso se necesita análisis crítico para entender lo que está pasando. Y yo quiero decir otra cosa, que yo no sé por qué el gobierno de la República no lo ha comunicado bien. Me parece que el Partido de Acción Ciudadana ha sido muy ralito en la explicación. Bueno, ayer estuvo el presidente en varios canales de televisión. Bueno, ayer, ya lo dijo usted. Vea, se está metiendo un impuesto a las ganancias de capital. Pero es del 15%. ¿Cómo? Y con un montón de excepciones, es lo que critican varios legisladores. Estamos pasando de 0 a un 15% en un país donde el tema de las ganancias de capital ha sido un anatema, ¿verdad? Un tema. No, al contrario, es un anatema. Es decir, ha ido siempre en contra de la idiosincrasia del costarricense, porque los costarricenses... ¿Usted cree que va en contra de la idiosincrasia? Ha ido, y ya estamos de acuerdo en que hay que cambiarlo, pero los sindicatos no tienen ningún problema con eso, doña Laura. Los sindicatos tienen problema con 9 cambios fundamentales que se introdujeron en el texto sustitutivo que introdujo doña Rocío Aguilar, y eso es lo que hay que entender. Y yo no sé por qué no se ha explicado con toda claridad, y por qué el gobierno de la República no lo ha explicado con toda claridad. Y está muy bien que haya una conversación y un diálogo entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos, porque ahí va a salir a relucir la realidad de la situación. ¿Cuáles son esos 9 puntos que usted considera? Por ejemplo, el tema de la cesantía.
¿verdad? Ese es un tema. La Sala Constitucional, hay que también ver el contexto. Sí, resolvió recientemente. Resolvió recientemente y ahora... No más de 12 años. No más de 12 años y ahora se está bajando eso a 8 años. ¿Verdad? Ese es un tema. El tema de cuándo se paga la prohibición, cuándo se paga... O sea, hay 9 temas que son fundamentales y esos son los temas, doña Laura. Y yo no sé por qué ha habido tan mala articulación por parte del Poder Ejecutivo para explicarle eso a los costarricenses. Son esos 9 temas y además doña Rocío ha explicado que más adelante viene un tema que es la unificación de los regímenes de empleo y por eso mismo es el tema del desenganche. Bueno, digamos que usted... Déjeme terminar la idea. Y por eso el PAC se quitó a última hora con el tema del desenganche porque le comió gallina a los sindicatos. Pero ¿cuál sindicato? ¿A los médicos? No querían a los médicos, exactamente, no querían... A la Unión Médica. A la Unión Médica, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de la situación. Y yo no sé qué gana el PAC y no sé qué gana el Poder Ejecutivo no explicando esto con todas las palabras. Pero en este momento usted dice eso, bueno, no mintió, pero tiene a todos los sindicatos del sector público en la calle. Vamos a ver. Bueno. Entonces, esa bronca sí se le está cobrando el PAC, es decir, el costo político de esto sí se está asumiendo. El costo político de esta reforma la estamos asumiendo nosotros, ¿verdad? Es decir, en eso debe haber absoluta claridad. Y puede además, ser que ese punto no, para que no entrara en la huelga la Unión Médica, pero... No, vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es que a los costarricenses hay que explicarles las verdaderas razones por las cuales los sindicatos están en la calle. Ese es mi Usted punto. dice que son esos 9 puntos que tienen que ver con empleo público, entre ellos cesantía. Exactamente, y las futuras reformas. Y la otra cosa que el presidente de la República sí tiene perfectamente claro es que si él cede la institucionalidad a los sindicatos y a las vías de hecho a los 4 meses de su gobierno, apague vámonos porque se acabó el gobierno. ¿Y qué es ceder? ¿Qué sería ceder para usted? Echar para atrás en los temas de empleo público. Y ese es el tema, doña Laura, ese es el tema que hay que ver, ese es el tema que hay que observar ahora con detenimiento en las mociones de reiteración. Ahí es donde está el quid del tema. Usted lo vea tal vez así, don Pedro Muñoz, pero ¿y el tema de renta? No ese es el tema que hay que ver en este proyecto y que se está utilizando, bueno, que es el argumento de las 36 propuestas del sector sindical. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero una cosa es verlo, dialogarlo y otra cosa es negociarlo. No importa, yo no tengo ningún problema y el Partido Unidad no tiene... nada más para terminar, déjeme rodearle, incluso, yendo el tema de renta, el gobierno también negoció con las cooperativas, por ejemplo, y nosotros estamos reiterando nuestra moción de renta en las cooperativas. Así que el Partido Unidad las cooperativas grandes. En las cooperativas grandes. Entonces el Partido Unidad... En particular se refieren a cooperativas. Al Partido Unidad no le va a doler cualquier impuesto que sea justo, aunque sea súper progresivo. Por ahí no viene el problema del Partido Unidad. Y la bandera... ¿Está seguro? Estoy segurísimo, doña Laura, estoy segurísimo. Y la bandera... la bandera de precaución que yo estoy levantando en este momento, ¿verdad? Es que el tema no está ahí, el tema está en el empleo público y esa es la verdadera razón por la cual los sindicatos están en la calle, porque están defendiendo sus privilegios que finalmente hay que darle también, o sea, yo le doy crédito también al Poder Ejecutivo, así lo dije, fue doña Rocío Aguilar quien muy valientemente en el texto sustitutivo presentó esos 9 temas, ¿verdad? Pero esa es la razón por la cual hay huelga, ¿verdad? Y el presidente de la República, durante la campaña, cuando era candidato, fue muy claro que dijo que iba plan fiscal, pero eso cada quien lo interpretó a su conveniencia. Cuando decía plan fiscal, los sindicatos los sindicatos no estaban entendiendo que eso también implicaba reforma al empleo público. Bueno, yo quisiera don Víctor Morales. Doña Laura. No, ciertamente el proyecto es un proyecto integral y en el que siempre se ha buscado un equilibrio, ¿verdad? De manera que ciertamente contiene temas que nunca se han tocado, como el tema de la renta, ¿verdad? Como el tema de la renta y el impuesto a capital. Sí, hay una definición y una determinación de darle progresividad a esto. Pero el exministro, el ex viceministro, dijo en el semanario Universidad, don Fernando Rodríguez, que la propuesta de subcapitalización ha sido cambiadísima y que prácticamente pretendía generar 90.000 millones de colones y que prácticamente así como está y ustedes pretenden aprobar,
va a generar poquísimo. Pero lo que pasa es que al final, ciertamente aquí hay procesos también de negociación. Y puede ser que uno quisiera que las cosas fueran de una manera y al final hay que hacer algunos ajustes, pero está el tema de su capitalización para cerrar portillos a la elusión fiscal, está el tema de renta, de impuesto al capital, hay una serie de elementos de progresividad. Podemos explicar eso. Quiero decir, pero donde quiero llegar también es a esto. Hay una serie de elementos de progresividad contenidos en el proyecto, pero también hay una decisión, en la línea de lo que plantea el diputado Muñoz, una decisión del gobierno a través de la ministra de Hacienda de entrarle a la contención en el crecimiento del gasto en el empleo público. Y siempre insistimos mucho que en esta propuesta, más que un tema de recortar, había una decisión de ponerle una contención al gasto. Y yo en esto coincido con el diputado Muñoz, doña Laura. Yo sí creo, y lo vamos a ver ahora. Al final de la historia, esto tiene que ver con una defensa de privilegios, pero así. ¿Cuáles son los privilegios que se están defendiendo? El tema de la cesantía. Me parece que el tema de la cesantía es un tema clave. El tema de crecimientos nominales en las anualidades, el tema de las prohibiciones, o sea, todo el conjunto de medidas orientadas a contener, ¿verdad? Porque el presupuesto público, el presupuesto nacional crece sobre todo en lo que tiene que ver con el capítulo de remuneraciones, en lo que tiene que ver con los pagos al sector, a los empleados. Entonces, siempre lo dijimos y lo seguimos diciendo, sin despidos, sin cierre de instituciones, sin afectar derechos, digamos, adquiridos, pero sí una decisión política, que no se había tomado antes, de contener el crecimiento de todos esos beneficios. Entonces usted no los cortó, pero los contuvo. Y lo que hemos venido diciéndole al sector público es que si no nos ponemos de acuerdo con este expediente, para que esto sea realidad, para que esto sea ley, y ahí lo que va a suceder aquí es lo que acabamos de ver que sucedió en Argentina, donde ahí el tema fue, ahora sí, hay que cerrar instituciones y hay que despedir empleados. Entonces, el tema también hay que colocarlo en esa dimensión, porque aquí se ha organizado pues una huelga donde hay muchísima desinformación, ¿verdad? Muchísima desinformación. Se le ha dicho a los educadores que si este proyecto pasa, entonces el régimen de pensiones del magisterio desaparece o que se va a incorporar salario único, cosas que no existen en este proyecto. Entonces, hay que reivindicar, número uno, el carácter integral e equilibrado de un proyecto que por Pero eso no piensan los huelguistas. Usted le pregunta a cada uno, ayer, cada uno de los manifestantes que están allí dice, este proyecto solo va a agravar o pretende generar recursos por la vía del empleo público. Ni uno solo dice que es integral y equilibrado. Bueno, porque por la parte de renta se hicieron un montón de excepciones, pero perdón, y quienes van a pagar solo pongo en la mesa el dato que el presidente colocaba muy bien. Es lo que ellos manifiestan. No, pues claro, es que aquí cada quien Bueno, por eso, pero ¿dónde está la defensa de ustedes de que si es un proyecto que va a generar ingresos en renta? ¿Cuánto va a generar? Pero bueno, quiero decirle que el dato exacto aquí en este momento no lo tengo, pero lo que podemos ubicarlo. No, pero esa es una afirmación que no es correcta en el sentido de lo que decía el mismo presidente el viernes en Cartago, a propósito de si organizamos la sociedad en 10 grupos a partir de sus ingresos, el 80% de los ingresos del proyecto va a recaer en los dos deciles más altos, ¿verdad? En el 9 y en el 10. Yo vi la exposición. Claro, sí. O sea que no, y esto fundamentado en los datos que aportan el Ministerio de Hacienda. Digámoslo en términos sencillos, en deciles más altos, digámoslo en términos más sencillos. La gente más rica. Clase media, media alta y la gente rica. más. ¿Y por qué dicen eso, que va a caer en esos Sí, porque precisamente el tema de renta, el tema de incluso el tema de canasta básica, ya porque al final el 1% que quedó en la canasta básica, pues obviamente es un impuesto que está en función también de consumo. Pues, los productos que están en esa canasta terminan siendo consumidos también por personas que están en los sectores de mayor poder económico, y entonces van a consumir más. O sea, al final realmente quienes más pagan, incluso en el tema de la canasta básica, son los que más consumen, y los que más consumen son los que más poder adquisitivo tienen. Entonces, plantear que toda la reforma fiscal está recayendo sobre los hombros de los más pobres, eso no es cierto, pero se ha organizado un movimiento mucho en base a desinformación, y en el fondo, al final de la historia, ¿verdad? Y en esto yo coincido con Pedro, al final de la historia, aquí se va a colocar el tema del capítulo 6º,
que es empleo público. Que es empleo público. Aquí tengo los 9 puntos. Por eso, ok, diga los 9 puntos, don Pedro Muñoz, pero ¿dónde están, digamos, qué es entonces, de acuerdo a cómo está la situación de polarizada y crispada, porque eso es innegable, digámoslo así, cuáles son las posibilidades de negociación a través de las mociones de reiteración para quienes hoy están en la calle? ¿Cuáles son? Bueno, eso es lo que hay que ver ahora, cuando las cosas se pongan en la mesa y cuando la pregunta sea, ¿qué quiero? O sea, cuando la pregunta sea, digamos que en la reunión de hoy, que me parece muy importante, quiero decir que yo... Tomando en cuenta una propuesta de la sindical que hay de 36 puntos. Mi punto, doña Laura, es que tenemos que entender estos 9 puntos y me gustaría leerlos. ¿Sí? Usted me ayuda con el micrófono. El suyo se oye. Que se lo tenga, venga, permítame. Vea, y tengo que quitarme los anteojos para poder ver, porque esto es... Vea, 1. Se elimina la modalidad de pago bisemanal y cualquier otra forma de pago ventajoso que sea distinto a lo mensual quincenal. Es decir, recibirá el salario como los miles de empleados privados. 2. Auxilio de cesantía se regulará según lo establecido en el Código de Trabajo y no podrá superar 8 años. 8 años. 3. No se pagarán puntos de carrera profesional cuando el gobierno central o la institución sea quien pague la capacitación. Tampoco para los títulos necesarios para ocupar un puesto. 4. Ya no procede la creación, incremento ni el pago de remuneración por concepto de discrecionalidad y confidencialidad. Es decir, se parte de la premisa de que el ser discreto y confidente es algo básico en cualquier empleado y no debe existir remuneración adicional por tal hecho. 5. Ya no procederá el pago simultáneo de las remuneraciones adicionales por concepto de prohibición y dedicación exclusiva. 6. El porcentaje por dedicación exclusiva se ubicará entre el 10 y el 25%, ya no más en el 50%. 7. La evaluación del desempeño de los funcionarios se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados. 8. El incremento por anualidad de los funcionarios públicos será un monto nominal fijo para cada escala salarial, monto que permanecerá invariable. ¿Y 9? 9. No se salvan instituciones como el ICE, municipalidades, AIA y similares. Las reformas se aplican para el gobierno central y para la totalidad de las administraciones de la administración descentralizada, autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipales. Está claro. Gracias, doña Laura. Sí. Hay que darle mérito al Poder Ejecutivo y a la ministra de Hacienda por haber eso está clarísimo. Incluido estos 9 puntos. Y estos son los 9 puntos que le están chimando en el zapato los sindicatos y por eso es que están reclamando. Por supuesto que ellos no van a salir a decir que esas son las cosas que están tratando de defender, porque todos los costarricenses sabemos que esos son privilegios, pero eso hay que decirlo así con todas las palabras, doña Laura. Pero solo quiero agregar para que tengamos bien claros. Se tuvo la valentía de avanzar en esa ruta, pero cuando rescato el principio de equilibrio, sin despedir gente, o sea, no hay un programa de despidos ni de movilidad laboral, sin cerrar instituciones, sin afectar los derechos adquiridos que la gente tiene hoy. Entonces, en una propuesta que logra ese equilibrio, pero que dice hay que contener estos beneficios, porque si siguen creciendo, realmente nos llevan a la bancarrota. Entonces se plantean las cosas de esa manera. Entonces usted pregunta, bueno, ¿dónde entonces puede haber espacios de negociación? Bueno, yo en estas cosas también he visto, hay una agenda amplia, ellos plantean una agenda amplia de 30 y pico de puntos. Bueno, entonces en una mesa de negociación podría ser que puestos en el contexto de las mociones de las 373, hay alguna cosa en la que coincidamos, de pronto puede ser que coincidamos en que sea posible en el desenganche mejorar aspectos relativos a la renta, otras cosas. Ojalá sea posible, ojalá haya posibilidades de construir mayorías alrededor de eso, y debería haber algún aspecto, no lo tengo ahorita bien claro, en que podamos en el marco de las 373 mociones presentadas intentar algo. Bueno, pero también pueden haber acuerdos para que se impulsen algunos proyectos en una agenda legislativa en la que haya un grupo de diputados y diputadas dispuestos a empujar. Lo que quiero decir es que es posible, en el marco de una negociación, buscar espacios para avanzar y para impulsar iniciativas. Eso era lo que iba a decir. ¿Dónde están los 9 puntos o los puntos en torno a la renta cuando hay ese reclamo? Pero bueno, ¿dónde están en el proyecto? Hay 373 mociones, ¿verdad? De reiteración. Los costarricenses tienen que entender que esas mociones se terminaron de presentar ayer a las 6 de la tarde. Ahora tenemos que
clasificar, hacer categorías de las 373, dividirlas entre renta, empleo público, etcétera, 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 y ver con cuáles cartas, Peña, buenos días, con cuáles cartas podemos jugar. Yo le mentiría si yo le dijera que yo ya revisé las 373 mociones de reiteración y que ya las tengo categorizadas, ¿verdad? Ese es el trabajo que sigue, pero de nuevo, esa fase se cerró ayer a las 6 de la tarde. Ahora hay que sacarle copia y hacer un análisis de esas mociones. Permítame, antes de la respuesta de ustedes en torno a la pregunta, ya hay comentarios que nos están llegando y voy a leerlos, varios de ellos, don Pedro Muñoz, don Víctor Morales, y también se nos incorpora ahora sí don Melvin Núñez de Restauración Nacional. Buenos días, pero antes voy a leer los comentarios, vamos a verlos. Permítame. El primero es de Lucía Mena. Ella nos dice, Lucía Mena López nos dice: no dejen que los sindicatos cambien los puntos de ordenamiento público, no más beneficios para unos cuantos. Eso dice Lucía Mena López. Norman Gutiérrez Solórzano: don Pedro, ¿por qué balbucea cuando le tocan el tema de la renta y desvía con discursos fuera de contexto? Hable con detalles sobre renta, sobre el tema de los que evaden, que declaran cero a Hacienda. Vamos a ver, aquí tengo otro comentario, pero no logro ubicar de quién es. Permítame, si tal vez no logro ubicar quién lo hace, pero dice: ¿va a votar el PUSC o no la reiteración a la moción que vuelve a grabar subcapitalización, otorgando 90.000 millones más a la recaudación? Eso dice Pablo Contreras. Dice Pedro Muñoz miente: los 9 puntos que ni siquiera sabe cuáles son, no afecta a los empleados activos. Estamos en lucha por los impuestos que no paga la cúpula que él defiende. Bueno, esos son algunos de los comentarios que están en este momento. Don Pedro, ¿usted quiere réplica? Voy a buscar. Estoy buscando los puntos de renta. Hay un punto que yo dije que hay un comentario que yo dije que no sabía de quién era, perdón, era de Javier Cambronero, es diputado, por cierto, del Partido de Acción Ciudadana, que era si va a votar o no la reiteración de la moción que graba su capitalización. Sí. Don Pedro Muñoz. Bueno. Estoy buscando el foro. Ok, perfecto. No, doña Laura, en primer lugar, para excusarme, yo les había indicado que a las 7:30 tengo que retirarme. Pero sí insistir entonces en que por una parte nos parece que el espacio de diálogo que con la mediación de la Iglesia se abre hoy es fundamental, importantísimo, para terminar con este movimiento de huelga y de bloqueo de calles que no debe seguir, porque está afectando a la gente de una manera innecesaria, el tema de los hospitales, el tema de la educación. Entonces esto hay que pararlo ya. De manera que con esta mesa de negociación, de diálogo que se abre, habrá que identificar posibles áreas y sectores. Uno de ellos, reitero, a partir del análisis de estas 373 mociones, podríamos ver entonces qué posibilidades de incidencia hay ahí. Y lo otro, bueno, ojalá podamos mejorar la renta y podamos mejorar la subcapitalización y podamos hacer otras cosas en las que cada quien tiene interés. Ojalá se puedan encontrar las mayorías para hacer eso. Pero al final del día tendremos el acuerdo legislativo que es posible para tener la reforma fiscal que es absolutamente necesaria. Y después ver, identificar en qué otras áreas, en qué otros campos se puede llegar a un acuerdo. Lo que quiero decir es que estoy convencido de que hay dos cosas que son necesarias. Es necesario el diálogo para terminar con este movimiento que se hizo, y es necesario avanzar con la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa, dentro de las pausas, dentro de las condiciones que sean necesarias para salir esto. Y les ruego me excusen. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, don Víctor Morales Mora, del Partido de Acción Ciudadana. Tiene que irse a una reunión y pasa para... Venga, Piña. Venga, don Melvin Núñez, diputado de Restauración Nacional. Estábamos hablando sobre el tema de, bueno, ¿qué espera hacer Restauración Nacional? Ya don Pedro Muñoz quiere hacer una réplica de varios de los comentarios, pero don Melvin Núñez, ya tengo aquí don el Melvin Núñez, de Restauración. Ustedes... ¿cuál va a ser la dinámica de ustedes hoy? Hoy que se inicia, por lo menos en la tarde, a las 3 de la tarde, en la Casa Arzobispal, va a haber una reunión preliminar de lo que sería un diálogo. ¿Cuál va a ser el papel hoy de Restauración Nacional en este momento de mociones y que hay reclamos de que el proyecto de reforma fiscal solo se inclina hacia el lado del empleo público, es donde va a obtener más recursos, y del IVA, y no tanto del tema de renta, que era un poco lo que estábamos discutiendo con don Pedro Muñoz y don Víctor Morales? Sí, de parte de Restauración Nacional
lo que el pueblo puede ver, percibir, palpar, es que hemos sido consecuentes desde que empezamos esta tarea. Y digo consecuentes porque un día, y se ha dado mucho en esta asamblea, un día unos a favor y al siguiente día se voltean en contra. ¿Usted y a al quién se le está refiriendo con ello? Y estamos hablando ¿Está haciendo alusión a quién? De la mayoría de votos, nacional. Aunque cuando muchas veces Restauración tuvo solamente 2, levantando la manito valientemente. Y hablamos plenamente de lo que hemos estado nosotros haciendo desde un principio, diciéndole que no pueden grabar la canasta básica, estamos hablando de las medicinas, estamos hablando de este tipo de cosas que en realidad parece que ya se discutieron y que se están peloteando hacia el frente. Ahora me hablan a mí de lo que tenían que haber empezado desde hace tiempo, era un diálogo, pero un diálogo no con amenazas, no con señalamientos. ¿Quién quiere que el país se paralice y se pierda turismo y eso? Nadie. Sí es importante. Don Melvin Núñez, de Restauración, ¿ustedes con qué están de acuerdo que se grave entonces en esta reforma fiscal? Bueno, hay muchas cosas de las que sí creemos que es necesario. Pedro, inclusive hemos estado de acuerdo en que... ¿En el capítulo de empleo público están de acuerdo? Bueno, hay cosas que se deben de hacer, pero no precisamente caer en el sentido de echarle la carga solamente a un lado. Creo que hay muchas cosas que podemos nosotros también empezar. ¿Cuáles? Bueno, aquí usted acaba de hablar de algo sobre renta, que yo creo que es importante que también no se queden personas por fuera, porque si estamos hablando de sacar, tenemos que sacarle a todos, no solamente a un sector. ¿Con qué estarían de acuerdo en renta? Tenemos que revisar algunas de las mociones de reiteración que ayer, bueno, ya se empezaron, creo que, no sé, 200 y algo eran las que ya estaban en reiteración, las que se van a pelear. Pero sí muy importante. 387, me parece. Sí, ¿cuántas? 387. Bueno, cuando dice el corte eran 200 y algo. Es para que usted vea que hay 300 y pico que hay que discutir, que se van a llevar al Pleno y que sobre todo, yo creo que ahorita nuestro llamado debe ser a la paz social, pero también a la paz social y justicia tributaria, porque estamos nosotros diciéndole que lleven la carga de algo a personas que no tienen la culpa de todo, pero que sí es importante que aporten, claro que sí. El sector público lo tiene claro, yo he hablado con profesores, he hablado con maestras, y ellos están claros de que debemos de aportar todos. ¿Usted está de acuerdo con el 15% de rentas de capital o iría más allá? Pensaría que ahí estaríamos en un buen punto, pero siendo objetivos, creo que muchas de las cosas que hoy no nos están tal vez dando crédito es de las luchas que se han estado peleando desde un principio. Es que se ha hablado de esto desde un principio, no solamente en renta, estamos hablando también de otros aportes que hoy cuando nos levantamos a favor de la educación privada y también pública, ganamos solamente la privada, pero es extraño. Creo que la educación en este país debe ser prioridad. Usted y yo pues deberíamos de siempre estar de acuerdo en que... ¿Y eso qué significa? Bueno, que sea prioridad. Significa que debemos de más bien de invertir, no quitarles. Eso refiriéndose usted a las universidades estatales, al a las punto estatales, que tiene que ver también a las privadas, las partidas específicas, a no grabar a la educación superior privada. Exacto. Pero Muñoz. Creo que Pedro también tiene algún aporte que tenía que replicar, sí, algunas preguntas que le estaban haciendo. Tal vez me ayuda con el micrófono, doña Laura, gracias. Son 11 puntos de renta. Renta global, es un gran cambio. El segundo es el de la subcapitalización, voy a volver a ese punto al final. Tercer punto. ¿Podríamos explicarlo de renta global? ¿Cuál es la pretensión allí? Mire, la renta global es que usted va a pagar renta por todas los tipos de renta que usted reciba. Todo se suma y eso que se suma usted va a pagar impuestos sobre la renta por todo lo que recibió, independientemente de dónde venga, ¿verdad? Eso no existe hoy. El tema de la subcapitalización, a ese tema vamos a volver. Norma para tratar asimetrías híbridas. El término asimetrías híbridas se refiere a aquellas divergencias existentes en cuanto a la clasificación o el tratamiento fiscal de una entidad o de un instrumento financiero en varias jurisdicciones. Norma antiparaíso fiscal, esta es una moción de José María Villalta, que la votamos, Restauración también la votó. Muy de acuerdo. Vía moción se incorporó una cláusula antielusiva general, esta también es una moción de José María Villalta, que yo también voté.
Dicha norma establece que cuando se realicen actos que en lo individual o en su conjunto sean artificiosos o impropios para la obtención del resultado conseguido, las consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos actos hayan intervenido serán las que corresponden a los actos usuales o propios para la obtención del resultado que se haya alcanzado. Permite que cuando en un periodo fiscal una empresa obtenga pérdidas, estas se acepten como deducciones en otros periodos. Hay un nuevo capítulo de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, lo que estábamos hablando del 15%, nuevas alícuotas para el pago de impuestos sobre la renta salarial. Además, hay una moción del diputado José María Villalta que propone como requisito para poder distribuir de forma exenta dividendos cuando el socio sea otra sociedad de capital domiciliada en Costa Rica. Esta no se ha aprobado, pero vamos a luchar con José María Villalta. Ayer estuve hablando con él para empujar esta moción de él, y hay una moción conjunta firmada por Villalta y por mí para mejorar el tipo penal del delito de fraude fiscal. Y quiero volver al tema de subcapitalización, que es un tema importante. Porque tenemos que ir cerrando, ya el tiempo se nos agotó. Lamentamos mucho que don Melvin Núñez de Restauración se haya incorporado tarde porque... No, yo más bien pido disculpas. Al inicio de la discusión. Pero, bueno, para nadie es un secreto que venir desde Jacó también tiene sus costos en tránsito, pero es parte de... Vamos a considerar nosotros modificaciones a la norma aprobada de subcapitalización. Me parece que es justo ver qué mociones de reiteración se presentaron al respecto y no cerramos la puerta a una negociación para mejorar la norma. Muchísimas gracias, Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana. Igual también, don Melvin Núñez, lamentablemente. Hay algo que quería tal vez acotar, sí. De Restauración. Vea, Restauración Nacional ha sido consecuente con estar defendiendo, y parece como trillado, pero es que es eso, es la canasta básica. Nunca en la historia se ha grabado nuestra comida. Y cuando hablo de esto, no hablo de la gente que come caviar, jumbo, langosta, estoy hablando de la gente que come arrocitos, frijolitos. Pero también otra cosa, yo estaba hablando ayer con mi jefe de fracción y estábamos hablando sobre las cooperativas que sí deben de pagar. Deben de pagar porque ya es un negocio muy lucrativo. O sea, el ejemplo de Dos Pinos y otras más. Bueno, eso era lo que también estaba hablando ahora don Pedro Muñoz. Tenemos que irnos, don Melvin. Muchas gracias, diputado de Restauración. Gracias también de nuevo, Pedro Muñoz. Y también a don Víctor Morales Mora del Partido Acción Ciudadana, y a ustedes por acompañarnos. Regresamos al estudio principal con más información. Muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Ya volvemos con más.